Muy bien, bienvenidos a su programa Sinapsis en esta emisión especial desde el Hospital Infantil de Oncología Teletón. Estamos engalanados por estar por aquí con toda una personalidad, la doctora María del Carmen Esmer. Buenos días, Pati, ¿qué tal? Esperemos que sea de su agrado y que tenga usted la información que sea pertinente en relación a este hospital. El Hospital Infantil Teletón de Oncología, HITO, como se le conoce, inició operaciones en el 2013. Es el primer y único centro integral especializado en México dedicado a atender cáncer en pacientes de 0 a 18 años y ha sido considerado dentro de los 50 mejores hospitales a nivel mundial. Por lo que pues es un placer para todos nosotros, especialmente Carlos y yo, estar aquí entrevistando a la doctora Esmer. Dentro de este complejo hospitalario se encuentra Casa Teletón, un espacio que da alojamiento a los pacientes y a sus familias y que esperamos conocer un poquito más de esto. Este modelo de atención único en México ayuda al manejo oportuno de complicaciones, reduce la tasa de mortalidad y disminuye la deserción del tratamiento. El HITO cuenta con un modelo de atención basado en 5 ejes rectores: diagnóstico de certeza, tratamiento de vanguardia, prevención y manejo de complicaciones, calidad de vida y desarrollo humano del paciente y de su familia. Todo esto con el propósito de aumentar el índice de sobrevivencia e incrementar las posibilidades de combatir el cáncer, lo cual nos enorgullece como queretanos tener un hospital que tenga este enfoque en donde protege no solo al paciente, sino a toda la familia, ¿no? Tiene la tecnología que cumple con los más altos estándares nacionales e internacionales para el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad o de este síndrome. Hay una polémica en si hablar de enfermedad cuando a lo mejor es una condición. Ya lo platicaremos con la doctora. La atención a los pacientes está distribuida en 4 clínicas coordinadas por un oncólogo pediatra como médico acompañante, quien guía a un equipo multidisciplinario involucrado en la atención del paciente. Es decir, varios médicos están atentos al desarrollo de estos pacientes. Bueno, la doctora Carmen Esmer es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una especialidad en genética médica del Instituto Nacional de Pediatría de la UNAM. Hizo una maestría en ciencias médicas por la UNAM y está certificada por el Consejo Nacional de Especialistas en Genética Humana. Su experiencia laboral la lleva a ser investigadora y subdirectora actualmente a partir del 2018 de este hospital. Es docente de la UNAM, de la UAC y de la Universidad Cuauhtémoc de San Luis Potosí. Ha realizado más de 50 o 60 artículos en revistas indexadas, con más de 468 citas, cuenta con 15 capítulos de libros, 32 tesis dirigidas, tanto en especialidad, maestría como doctorado, y bueno, pues es miembro del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina, pertenece a la mesa directiva del Colegio de Especialistas en Pediatría del Estado de Querétaro, es líder de sostenibilidad en el programa City Cancer Challenge y cuenta con un proyecto financiado del que hablaremos más adelante, de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Es revisora de de las normas en buenas prácticas clínicas en investigación por la COFEPRIS y pues nos da muchísimo gusto que nos abriera las puertas del hospital, venir hasta acá a entrevistarla, ya que es una persona sumamente ocupada. Muchísimas gracias, doctora Esmer, por permitirnos platicar con usted y que nos cuente acerca de cómo ha sido su trayectoria en este hospital y qué nos puede decir acerca de los pacientes que aquí se atienden. Pues muy bien, pues primero que nada, bienvenidos. Pues la verdad estamos muy contentos de seguir consolidando esa
relación tan buena que tenemos con la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde pues esta es una más de las actividades que hemos hecho en conjunto. Creo que poco a poco las puertas del hito se han ido abriendo tanto para los estudiantes de la universidad como para pues tener este tipo de actividades que nos ayudan tanto pues en la difusión de esa misión que tenemos, ¿no? Finalmente, la misión que tiene el hospital pues es otorgar a los niños que están padeciendo cáncer con la mejor atención posible, con un cuidado que los lleve a tener la mejor posibilidad de sobrevida. Y eso es lo que en este momento pues nos tiene aquí. O sea, esa parte en donde la sociedad civil a través de diferentes medios se une hacia esta lucha que hacemos. Creo que para toda la gente que reside en Querétaro, tú bien lo dijiste y me da gusto que lo hayas dicho, que esta institución es el orgullo de Querétaro, pero de alguna forma todavía hace falta que cuando vean este hospital, cuando vean su fachada tan colorida, pues les dé una idea de que aquí estamos luchando una vida, una lucha incansable porque los niños alcancen la sobrevivencia, por lo que los niños resuelvan su problema de cáncer. Pues esto lo hacemos pues en un modelo en donde pues lo más importante es el paciente, son los niños y pues desde luego que ayudar, acompañar a sus familias a que puedan pasar por este momento tan difícil pues sin tanta soledad, sin tanto miedo, sin tanta incertidumbre. Lo que se busca desde un inicio es que los papás comprendan muy bien de qué se trata su enfermedad, pero también que sientan que cualquier sentimiento de tristeza, de desesperación, de angustia, pues va a ser atendido también con empatía, con consideración hacia todo el momento tan difícil por el que pueden estar pasando. Creo que esa parte la hemos logrado muy exitosamente, la parte de que el paciente llegue y se le atienda con el mejor de los estándares, como te he dicho, pero aún falta por hacer y creo que lo que ustedes hacen por nosotros pues es precisamente ayudarnos en eso que falta por hacer. ¿Y qué falta por hacer? Pues una de las cosas es que se aprenda a diagnosticar oportunamente el cáncer. Claro. Hemos tenido ya varias actividades junto con ustedes, contigo, dirigidas a eso, a mostrarles un poco de cuáles podrían ser las situaciones en las que necesitamos pues empezar a sospechar cáncer. Esto es un tema que le toca a todos, les toca a los papás el decir esto que le está pasando a mi hijo ya no es normal, insistir con sus profesionales de salud de que se haga algún estudio, los estudios para confirmar no son tan caros y en este momento pues también hay un proyecto dirigido a apoyar a este grupo de pacientes que todavía no sabemos si sí tiene o no tiene la condición, pero que va a necesitar hacerse algunos estudios. Entonces, el hospital junto con el gobierno del estado de Querétaro pues hacen muchos esfuerzos porque se resuelva desde esa necesidad del diagnóstico oportuno también. Entonces, pues bueno, sabemos que va a haber un flujo de pacientes que pueden llegar referidos por pacientes, pero también hemos empezado a abrir las puertas a que lleguen todos aquellos que tienen sospecha y que necesitan tener algún estudio para confirmar o descartar, ¿verdad? Ojalá descartar en el mejor de los casos que pueda ser algún tipo de cáncer. Sí, yo creo que la connotación del cáncer todavía es un tema que se asocia mucho a voy a perder la vida, ¿no? O tengo cáncer, voy a perder la vida. Y eso por mucho tiempo siempre ha sido, y yo creo que sigue siendo todavía una señal como de alarma de oh no, ¿no? Esto ya va a ser
crítico, ¿no? Incluso aquellos tipos de cáncer que le dicen al paciente, no, pero pues te vamos a operar y está muy localizado y estás bien y estás joven y todavía tienes posibilidades, ya en las mentes de estas personas ya está la parte de estoy viendo la muerte cerca, ¿no? Y así lo hace un poco la comunidad en decir, o sea, uno dice cáncer y es inevitable que las personas comenten, pobrecito, ¿no? Ay, pobrecito, ¿no? Y esta iniciativa de tratar de hacer una detección oportuna creo que es lo más importante en términos de evitar, ¿no? Y tener una muchísima mayor esperanza de vida y muchas veces entrar en remisión, como se dice, ¿no? Y tal vez el paciente muera de otra cosa que no es el cáncer. Eso se me hace extraordinario, ¿no? Pero sí hay que tener conocimiento de cuáles son los signos, de cuáles son los síntomas, de en qué momento poder actuar, ¿no? Casi todos los padres de familia, cuando hay algo mal de la salud, nos damos cuenta, ¿no? Algo pasa aquí, ¿no? Entonces, quizás no dejar pasar esas primeras señales en donde nos está diciendo la persona, el cuerpo, cosas que les están sucediendo al niño de que hay algo que tiene que ser atendido. Sí, claro, pues nada más para ponerle un poco de números, en México la posibilidad de sobrevivir al cáncer infantil es alrededor del 50-60%. Aquí en este hospital es del 80%. Wow. Y nuestra meta es llegar al 90%, que son los que tienen esos países mucho más desarrollados, ¿no? Es decir, pues tenemos una tarea de subir 10 puntos porcentuales nuestro promedio de sobrevida en pacientes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues uno de los temas complicadísimos es el retraso del diagnóstico. No es lo mismo que un paciente llegue tal cual con un tumor pequeño que se puede operar, que se puede intervenir, a que llegue ya en fases en donde el tumor no nada más está grande, sino ya ha tenido oportunidad de diseminarse a todo el cuerpo. Entonces, sí, o sea, todavía nos siguen llegando pacientes en esos estadios muy avanzados en donde ya no nos queda mucho más que ofrecer algún tipo de terapia, pues ya no dirigida, ya no con el objetivo de curar, ¿no? Entonces, pues sí, el llamado no nada más es hacia los papás, pero también es hacia los médicos, porque hay ocasiones, y tú lo dijiste muy bien, en que los papás sí sospechan que algo no está bien y llevan al paciente una y otra vez a consultar. Y ¿qué pasa con quien atiende por primera vez a un paciente que puede tener cáncer? Pues que por cómo se estructuró nuestro pensamiento cuando estudiamos medicina, pues tenemos que pensar en lo más común, ¿no? Lo más común es, si un paciente tiene bolitas o ganglios en el cuello, pues lo más común es que sea un proceso dental, un proceso infeccioso de la faringe, de las amígdalas. Pero entonces lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo ahorita, tenemos 2 campañas de detección oportuna, una que se llama Ponte Atento, que esta campaña se está haciendo en conjunto con algunos patrocinadores que tenemos y lo que se busca es tener personal un poco más entrenado en lugares en donde hay alta afluencia de gente para que este grupo de pacientes que pueda atender ahí se le puede hacer un examen fácil, rápido, para poder diagnosticar algunos tipos de cánceres. Algunos tipos de cánceres se pueden diagnosticar con un examen de sangre muy simple. Algunos otros van a necesitar radiografías, que también son muy simples. Algunos otros van a necesitar algún tipo de resonancia o tomografía. La idea es que podamos acercar todos esos estudios a quien lo necesito. Y esto se está haciendo con una campaña que tiene un gran financiamiento y que ha tenido bastante éxito en la implementación.
La otra es pues esta campaña que nosotros tenemos con las universidades, que es más que nada con la visión de que todos los profesionales de salud en determinado momento tienen esa obligación o necesidad de aprender sobre sobre las señales de detección oportuna del cáncer. Pues tenemos esta Alianza Universitaria por la Detección Oportuna del Cáncer. Aquí hemos tenido a los alumnos de prácticamente todas las universidades que tienen carreras relacionadas con la salud: enfermería, fisioterapia, nutrición, psicología. De verdad es frecuente que nuestros pacientes a veces estén hasta con el psicólogo pensando que es algo emocional. A veces Claro. Lo que más nos llama la atención es que no sube de peso y entonces está con el nutriólogo. Por eso creemos que es un trabajo conjunto, no únicamente es el médico, sino también a veces todos los que somos parte de la red de atención de salud. La realidad es que pues la recomendación para los papás es no dejen de insistir, no dejen de estar pendiente de sus niños, ¿no? Hay muchas ocasiones, por ejemplo, en los tumores que afectan áreas más privadas, pues los mismos chicos, los adolescentes, pues no mencionan los cambios. O bien nosotros mismos no hacemos mucho por darle seguimiento. Entonces, pues enseñarles a nuestros niños que ningún crecimiento anormal del cuerpo es normal, que todo necesita una explicación, ¿no? Si yo tengo una bolita aquí, otra bolita acá, o me duele, o necesitamos encontrar una explicación. Por ejemplo, en el caso de los niños que tienen tumores de hueso, es muy frecuente que tengamos como esa errónea idea de que el hueso duele cuando crece. Entonces, de pronto decimos, es un dolor de crecimiento. La realidad es que si es un dolor en una sola extremidad, en una sola región, pues nada nos cuesta tomar una radiografía. Pero ahí sí es muy importante que si se detecta cualquier lesión, no se tome un estudio sin que no esté involucrado un especialista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto sí tienen la lesión, sí se la detectan, se le empiezan a tomar biopsias, estudios, etcétera, y de repente, pues el equipo involucrado en ese diagnóstico no logra alcanzar un diagnóstico correcto. Claro. Entonces, yo te puedo decir que es un problema muy importante el hecho de que a veces llegan habiendo consultado 8 médicos, ¿sí? Habiéndole realizado 2 o 3 biopsias. Y entonces, pues todo eso va haciendo que se retarde. Que se retarde, ¿no? Y que tengamos muy claro que una cosa es lo que pasa a partir de que llega aquí el paciente, pero sobre esas cosas que no tenemos tanto control, que es lo que ocurre hacia afuera, o sea, antes de que llegue aquí, esa parte es la parte que más tenemos que empezar a tener estrategias para hacerla mucho más sólida. Porque pues una vez que el paciente está aquí, pues ya de aquí, eso es algo súper importante. O sea, nuestros pacientes no tienen que andar buscando ninguna parte de su necesidad de atención en algún otro hospital. Creo que se han hecho cosas muy, muy bien. Claro. Para que todo se pueda hacer aquí, desde el diagnóstico inicial hasta las necesidades de estudios para saber dónde más está diseminado el cáncer, hasta tratamientos de alta complejidad, como podría ser la radioterapia o un trasplante de médula. Pues todo eso lo pueden hacer acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hospital entre el año pasado y esto, pues estuvo haciendo esfuerzos muy grandes por tener una actualización tecnológica de todos los aparatos dirigidos a hacer el diagnóstico. Entonces, ese éxito de poder ofrecer estrategias de diagnóstico y de tratamiento tan avanzadas, pues es algo lo que explica esa sobrevida que se tiene, pero sí necesitamos que la sociedad, que las mamás, que los niños, claro, vayan adquiriendo ciertos conocimientos que los lleven a decir,
Pues no a decir yo tengo cáncer, sino más bien necesito que me hagan algún estudio para descartar cuál es el problema que tengo, ¿no? Claro. Algo que comentaste y que me gustaría regresar son estos mitos que se tienen a veces de lo que a uno le sucede, ¿no? Y yo creo que sí es muy importante, incluso yo tenía esa idea de que sí, cuando estás creciendo te duelen los huesos, ¿no? O sea, ¿qué tan acertado es decir eso? Pues la verdad, o sea, nada acertado en el sentido de que el dolor del cáncer es muy diferente a un dolor óseo cualquiera, ¿no? O sea, normalmente, pues, si yo tengo un dolor que me duele todos los huesos o que de pronto me duele aquí, luego acá, luego acá, luego acá, pues eso es poco probable que sea cáncer. Pero si constantemente me está doliendo la rodilla, constantemente me está rodeando un hombro, incluso es muy frecuente que cuando el cáncer empieza a crecer, la persona puede llegar a golpearse por el mismo crecimiento, porque no lo tiene como integrado a su imagen corporal. Y entonces a veces es coincidental, decir, es que me pegué y luego apareció la bolita. La realidad no, ya tenía la bolita, esa bolita medio hizo que se pegara ahí, o sea, como que le cambió su... Nosotros como seres humanos es como los caballos que nos tiran cuando van corriendo, ¿no? De que no es que te quieran tirar cuando pasan sino porque no te tienen integrado a su imagen corporal. Claro. Entonces es un poco así. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Pues muy bien idea de qué sí puede ser un dolor de crecimiento. Exacto. Y qué no puede ser un dolor de crecimiento o un dolor por otra causa, ¿no? Finalmente, los tumores óseos, siempre y cuando tengamos cierto entrenamiento, en una radiografía son fáciles de identificar, ¿no? A lo mejor lo que no puedo identificar es si una pequeña proliferación anormal o un pequeño hallazgo anormal es benigno o maligno, pero lo que sí puedo diagnosticar es ahí tiene un tumor, ¿no? Entonces, sí, es frecuente que nosotros pensemos, no, pues mira, voy ahorita que me lo biopsíen y luego ya voy al hospital. Y a veces ese flujo de primero así porque rápido, porque ya quiero saber, a veces ese flujo también pues entorpece la llegada en un adecuado momento. Entonces, lo mejor es, si tienen alguna lesión, se comuniquen, pidan una cita, pidan una valoración. Aquí. Okay. Sí, sí. Esa sería la primera aproximación, sí, ¿no? La primera, yo sospecho, sí. Sí, yo sospecho de que algo está pasando, entonces venir al hito. Sí. O sea, a lo mejor no venir, pero sí hacer una llamada. Nuestras personas de atención al público están muy capacitadas para dar una respuesta muy, muy, muy pronta. Normalmente en esa misma llamada se hace un seguimiento muy personalizado porque se toma el teléfono de la persona que está llamando, se le toma su contacto. En ese momento el personal se acerca a los oncólogos, comenta el caso, se da una cita de valoración. O sea, esto es algo que no va a tardar más de, a lo mejor si nos hablan un sábado en la mañana, pues nos tardaremos al siguiente lunes, pero... así de rápido. Así de rápido puede ser. No, es que es una oportunidad invaluable que uno pueda realmente pues acudir aquí y hacerlo, ¿no? Las edades que ustedes están tratando es, sí, de 0 a 18 años. Así es. Y esa sería quizás la única condición para poder hablar y consultar una duda. Así es, o sea, lo único es la llamada telefónica para que se pueda agendar y que quien lo vea ya sea el oncólogo, ¿no? O sea, que no sea una atención primero uno y luego el otro y luego el otro, ¿no? ¿Es muy caro ese primer acercamiento? La realidad es que
nosotros tenemos varios esquemas de Ujú. seguimiento y de tratamiento. Ok. Lo primero es que este hospital recibe un donativo muy grande del gobierno del estado, en el que con ese donativo nos alcanza para atender a todos los niños queretanos Wow. de manera gratuita. O sea, sí nos alcanza, pero aún así tenemos necesidad de también hacer llegar más recursos hacia nosotros. ¿Qué puede pasar? Que si no es de Querétaro, a lo mejor que si tenemos un modelo de atención hacia pacientes externos, Ujú. en donde, por ejemplo, podemos hacer estudios a cualquier edad, estudios para diagnóstico de cáncer, pero a los adultos sí tenemos que cobrarles. Precisamente aquí hay un lema que dice en Teletón tu atención vale por dos, porque cada persona que se realiza un estudio aquí, pagándolo con sus propios medios, pues nos sirve Ayuda a otros. al tema de atender a los niños sin que les cueste. Ujú. Entonces, sí podemos atender no nada más a los menores de 18 años, pero la atención a adultos siempre es una atención que cuesta, precisamente porque con esa atención que hacemos a los adultos, pues nos ayuda pues, a seguir con nuestra misión, que es atender a los niños con cáncer. Carlos, me gustaría que hicieras tú algún comentario al respecto y que después nos platicara, doctora, de cuáles serían las señales que todo padre debería de tener y que, bueno, si usted sabe, es decir, nada pierde en acercarse al hospital, hablar de sus dudas, porque a lo mejor quizás en la primera cita se resuelva que no es cáncer y entonces pueda seguir otro tipo de tratamiento sin ningún problema, ¿no? Sí, bueno, solamente para recordarle a las personas que nos están escuchando que los tipos de cáncer infantil más comunes que se presentan son leucemia, los tumores cerebrales, linfomas, sarcomas óseos, neuroblastomas, retinoblastomas, que son los más comunes que se pueden presentar. Pero justamente para hacer énfasis en eso, ¿cuáles serían, doctora, las señales de alarma, aquellas que podrían decirle a unas personas, además de esto que ocurre mucho, ¿no? De que los pacientes suelen ir a citas una y otra y otra y otra vez porque no pueden tener un tratamiento, un diagnóstico completo de lo que está pasando. ¿Cuáles serían esos signos de alarma que tendríamos que poner atención para que empecemos a sospechar la presencia de algún tipo de cáncer? Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, el tema es que el cáncer, su principal señal es lo que se llama el ataque al estado general. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente se siente débil, se ve pálido, se ve decaído. Y pues, ¿qué hace un médico cuando te llega un paciente que está con esos síntomas? Pues pensar en lo más frecuente, porque eso es lo que más tenemos que descartar, pensar en lo más frecuente. Que no quisiéramos pues alarmar a alguien con una sospecha de cáncer así de la primera vez que nos viene a ver porque el chiquito está pálido, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos pensar? Pues que a lo mejor no le están dando bien de comer, que a lo mejor tiene alguna infección. Entonces, creo que el éxito de poder tener una sospecha también es un poco la combinación de síntomas. Entonces, si yo tengo un niño con palidez, con ganglios, pues ese es el primer detalle, tomarnos el tiempo de explorarle el abdomen. A lo mejor podemos encontrar que tiene el hígado y el vaso crecido. Entonces, ¿qué pasa? A veces pues, no tenemos tanto tiempo para atender a los pacientes, escuchamos qué le pasa y damos un tratamiento sin haber explorado. Entonces, pues lo primero es, si el paciente tiene sintomatología general, pues es ampliar nuestro examen físico. A veces el mismo examen físico nos va a llevar a decir, no, ¿sabes qué? Sí, es que también el hígado y el vaso están grandes. O ¿sabes qué? Esa característica que tienen los ganglios en el cuello no son características de un ganglio por infección, sino es por algo más.
El otro pues podría ser los dolores de cabeza, ¿no? En el caso mencionaste tú muy bien, los tumores del sistema nervioso central. ¿Es fácil diagnosticar un tumor del sistema nervioso central? No. Casi siempre tienen una fase de muy poco o nada de síntomas. Pero sí, la mayoría empiezan con datos de dolor de cabeza. Entonces, de pronto hay artículos en donde dice, vale la pena que a todos los pacientes con dolor de cabeza, sobre todo los niños, les hagamos una tomografía. Pues no, o sea, no, tenemos que, pues otra vez, hacer una buena historia clínica y considerar que si es un síntoma que persiste en el tiempo, pues ese es el momento en el que nos van a beneficiar con hacer un estudio de imagen. De ahí vendrían algunas características para que las personas lo tomaran en cuenta, pues. Entonces, es tener solamente en cuenta esas señales de alarma, nada más para redondear, de un estado de general que está disminuido, de una serie de señales físicas que no, bueno, que en una revisión corporal podrían ser evidentes, y pues estar como con pues lo voy a decir así, como con el foco bien prendido de aquí hay algo que está mal con mi hijo, ¿no? O con mi hija, que es lo que puede también estar afectando. Sí, pues los crecimientos en alguna parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, para sospechar, como mencionaste, los sarcomas óseos, pues casi siempre el síntoma inicial es el dolor, y para cuando ya empezamos a ver aumentos de volumen, pues es porque ya el tumor está empezando a adquirir un tamaño más grande. Entonces, aquí lo recomendable es que ese es un dolor persistente, que diario se esté quejando, que es un dolor que afecta prácticamente siempre el mismo lugar, pues lo recomendable aquí es tomar una radiografía para identificar. Y pues bueno, a todos nos ha tocado esa, o no sé si a ustedes también, pero esa propaganda que está viendo en donde los tumores oculares, el retinoblastoma tal cual, pues se puede a veces diagnosticar, por eso hay un tamiz visual del recién nacido. Entonces, poco a poco hemos estado con que el tamiz metabólico y el tamiz del talón y el tamiz del talón, pero se han agregado unos nuevos tamices, que es el auditivo y el visual también. Entonces, el visual es muy importante porque habitualmente los niños que tienen retinoblastoma, muchos de ellos pueden nacer ya con el tumor. Cuando ese tumor se detecta a tiempo, los tratamientos son muy diferentes, se puede preservar el ojito. Entonces, una de las cosas que a veces se le toma la fotografía a un paciente, y en la fotografía se alcanza a ver un reflejo blanquecino que es el tumor. Y entonces, pues estar muy pendiente, porque a veces así es como se han hecho los diagnósticos, ¿no? Por ahí hay un caso muy sonado en donde la mami sube una fotografía de su hijo a sus redes sociales, otra mamá que ya había tenido un hijito con retinoblastoma le dice, oye, yo le veo el tumor a tu niño. Y entonces, y sí, entonces son de esos diagnósticos que si nosotros tenemos muy claro que sí, los ojos pueden salir rojos en una foto, pero no blancos. Si sale blanco, necesitamos que acuda lo más pronto posible a revisión por un oftalmólogo. Tengo dos preguntas. Una es, esto que estaba comentando de los dolores de cabeza. O sea, el dolor de cabeza puede ser un síntoma también de una gran cantidad de cosas, ¿no? Desde una insolación hasta una deshidratación, en fin, ¿no? Sabemos que el cerebro no tiene receptores al dolor, es decir, el cerebro no duele. Mucha gente piensa que un dolor de cabeza tiene que ver porque te duele el cerebro. ¿Cómo tienen alguna cosa típica estos dolores de cabeza que puedan diferenciarse de otros dolores simples por alguna otra enfermedad? Y la otra que es también muy, muy importante es, desafortunadamente, todavía tenemos algunos casos de niños que son atendidos y que
uno les pregunta en el hospital, ¿les hicieron este tamiz que está mencionando? Y dicen no. Sí, pues dos preguntas muy interesantes. Bueno, la primera sería con respecto a los dolores de cabeza. Otra vez, los dolores de cabeza pueden ser, siempre empiezan con un dolor de cabeza muy simple, que a lo mejor responde a un tratamiento. Pero aquí lo que va a ser el dato más importante es que normalmente te puede doler la cabeza un día, pero no diario. La otra es cierto, por ejemplo, las migrañas se pueden acompañar de vómito, de otros síntomas neurológicos, pero ya en ese momento ya es necesario tener un estudio de imagen o estar acudiendo con el neurólogo o bien, sobre todo lo que hace incrementar la sospecha diagnóstica es que sea un dolor constante. O sea, no tendría por qué un tema de salud normal dar dolor de cabeza todos los días en un niño, ¿no? En un niño. Entonces, sí, la constancia, la gravedad, el que se acompañe de otros síntomas, alteraciones visuales, a veces alteraciones de la marcha, alteraciones, vómito, por ejemplo. Entonces, todo eso que van indicando que además, para ese momento ya habitualmente el tumor pues ha crecido bastante, ¿no? Y entonces eso sería con respecto al tema del dolor de cabeza. Con respecto a los tamices, sí falta ese nivel de implementación. Finalmente, los sistemas de salud, de verdad nos hemos enfocado mucho en tratar a los enfermos, pero no somos tan buenos en procurar la salud. Entonces, pues, ¿qué se está buscando? Pues que estos tamices del recién nacido, que es el tamiz metabólico neonatal, el tamiz de audición, el tamiz de cadera, el tamiz de corazón, el tamiz de ojos, nos lleven a poder detectar muy oportunamente situaciones incluyendo cáncer, ¿no? Sería. Doctora, bueno, para una institución como el Hospital Infantil Teletón de Oncología, como una IAP, siempre es muy importante contar con la colaboración de entes externos. Y platicábamos antes de iniciar el programa que tienen un proyecto muy interesante con la Fundación Río Arronte. ¿Podría elaborar un poquito más sobre este proyecto? Sí, bueno, es la verdad muy buena pregunta y muchas gracias por preguntar. Tenemos un proyecto que fue financiado por la Fundación Río Arronte para atender niños con osteosarcoma y con retinoblastoma. Por ejemplo, un niño que tiene un tumor de hueso como el sarcoma de huesos o el osteosarcoma, hay un tipo de cirugía que se llama preservación de extremidad. Entonces, normalmente el tratamiento cuando está en ciertas fases, pues es amputar la extremidad. Entonces, esto es algo pues que es muy traumático para todos. Entonces, se inició con este proyecto con la finalidad de contar con un tratamiento que es relativamente caro para colocar lo que se llaman endoprótesis. Entonces, no amputas la extremidad, lo que haces es retirar el hueso con una técnica de impresión en 3D de huesos. Con la radiografía se hace una impresión en 3D de ese hueso y después se crea una prótesis de las características de este hueso que permite que al paciente no se le ampute su pierna. Entonces, ¿cómo es esta cirugía? En lugar de quitar toda la pierna, se quita el hueso, y se pone un hueso que tiene la capacidad de articularse con los tejidos y que se puede estar sustituyendo cada determinado periodo de tiempo, pero también tiene la capacidad de poder irse haciendo un poco más grande. Entonces, esta es una estrategia que normalmente nuestros pacientes de Querétaro siempre ha sido gratuita, pero en
puede ser gratuito incluso para cualquier paciente que venga de cualquier parte del país. Wow. Entonces, tú mencionaste al principio, el acudir a nuestra institución se facilita para la gente foránea porque tenemos un lugar donde se pueden hospedar. Entonces, lo que ha pasado es que nos hablan de algún lugar del sur del país, tenemos un paciente así, se los podemos mandar. Entonces, viene el paciente, su cuidador, y se atiende en el contexto de este protocolo. Entonces, es un protocolo dirigido al salvamento de la extremidad, y el otro proyecto que también viene financiado por la Fundación Río Ronte, pues es el de retinoblastoma. Si se detecta a tiempo el tumor, cuando todavía no ha invadido estructuras adyacentes, se les puede colocar quimioterapia, pero adentro de la arteria del ojo. Entonces, eso es un procedimiento que se tiene que hacer en una sala de hemodinamia. Son por ciclos de sesiones, pero también en esos casos permite preservar el ojo. Entonces, normalmente el retinoblastoma, pues su tratamiento es quitar el ojito. En estos casos, por ejemplo, cuando vienen con retinos que afectan los dos ojitos, pues siempre es muy relevante tener la posibilidad de rescatarles el ojo. Igual, aquí en los dos casos, para que puedan ser candidatos, pues tienen que llegar en fases muy específicas de ciertos tamaños tumorales, cierto nivel de invasión hacia las estructuras anexas. Entonces, pues, ¿qué es lo más importante? Muchas veces nos mandan a los pacientes vienen muy esperanzados, pero el tema es que ya el grado de invasión ya no nos permite que sean buen candidato a este tipo de cirugía. Entonces, es un proyecto que empezó hace 2 años, se han entendido un número de pacientes y pues sigue vigente el proyecto. Si alguien tiene algún familiar, algún de reciente diagnóstico o alguien que pudiera ser candidato, pues todavía está en la posibilidad de ser beneficiado por ese proyecto. Que se acerque, ¿no?, al hospital, que sí, se comunique para que pueda ser tratado. Pues muy bien, estamos todavía a tiempo para hacer muchas preguntas. A mí me quedan siempre muchas dudas con respecto a la evaluación del cáncer infantil. Es un problema que todavía en México en general, bueno, aquí en el hospital ha sido muy exitoso el modelo, pero todavía en México hay grandes carencias para hacer la detección oportuna y demás. ¿Cuáles serían las lecciones aprendidas, digamos, del hospital que podrían trasladarse hacia otros centros de diagnóstico, de tratamiento, que pudieran ayudar a que pudiéramos tener un mayor índice de detección oportuna de algún tipo de cáncer, sobre todo en población infantil? Pues creo que afortunadamente ahorita el tema de la detección oportuna está resonando así muy, muy frecuentemente en redes sociales, desde todos los niveles de atención. El IMSS tiene sus programas, el ISSSTE tiene sus programas, nosotros mismos tenemos programas de detección oportuna, pero tratando de responder un poco cómo le hicimos nosotros para mejorar tanto la sobrevida. Creo que además de esta parte de trabajar en el tema del diagnóstico oportuno, pues también se tiene que hacer un diagnóstico preciso, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Es que la atención del cáncer ha evolucionado hacia una cosa que se llama medicina de precisión, en donde para cada tipo, subcategoría de cáncer, empieza a haber ya terapias que se llaman terapias blancos, terapias personalizadas. Entonces, el año pasado, hace un año ya, un poquito más, el hospital también se preocupó por incorporar los estudios de ADN más avanzados para poder diagnosticar a los pacientes con cáncer. Y aquí entonces te voy a compartir algo que también hacemos y que tiende a mejorar la manera en cómo se atiende el cáncer en todo el país. Nosotros somos parte de un grupo que se llama el Grupo Más, que es México en alianza con St. Jude. St. Jude es uno de los hospitales en Estados Unidos
que más prestigiados en cuanto a los avances en la atención de los niños con cáncer. Ellos tienen un departamento de medicina global que ha empezado a trabajar en colaboración con todos los países que tenemos como medianos y bajos ingresos. Con ellos también tienen esa misión de, pues no nada más es lo que me atañe aquí a mi hospital y a los pacientes que me llegan, sino tratar de mejorar la forma en cómo se atiende de manera global, de manera mundial, podríamos decir. Entonces ellos llegaron aquí a México y han establecido varios proyectos que son dirigidos a cambiar algún problema en específico de los niños. Por ejemplo, este proyecto, que es un proyecto que permite tener un diagnóstico genético molecular que caracteriza la célula cancerosa para que yo pueda detectar cuando verdaderamente ya curé el cáncer o cuando todavía en el cuerpo del pequeño queda algún poquito de enfermedad. Entonces es un fenómeno que se llama enfermedad mínima residual, que es ese paciente que ya recibió varias líneas de tratamiento y que tenemos que estar súper seguros que realmente el cáncer se erradicó de una manera muy completa. Entonces, en el caso de las leucemias, esto se hace con esa tecnología, la detección de enfermedad mínima residual, que nos permite detectar esa enfermedad mínima residual, pues primero que esa célula cancerosa tenga un tipo de anormalidad genética que pueda ser detectada con sistemas de secuenciación de ADN que detecten cantidades muy mínimas de la enfermedad. Entonces, en este momento el hospital cambió de tener una posibilidad de diagnóstico muy pequeña a tener una posibilidad de diagnóstico muy amplia, donde ya detectamos más de 500 anormalidades en la sangre, en los cromosomas, más de 3.000 anormalidades en los genes y además con la ayuda de este proyecto de alianza con Salud lo estamos haciendo para todas las instituciones que forman parte de la alianza. Entonces el hospital recibe muestras de Chihuahua, de Tijuana, de Coahuila, prácticamente de todo el país. O sea, no son todas las instituciones que atienden niños con cáncer, pero el proyecto que ellos tienen sí está enfocado a ir reclutando cada vez más. Entonces, eso quiere decir que la misma forma en cómo entendemos el cáncer y estudiamos el cáncer aquí en el hospital ya se está replicando en todo el país. Lo otro es de manera gratuita, porque el proyecto lo que hace también es conseguir recursos para todo. O sea, las instituciones fuera de Alito se les da apoyo para traslado de muestras para que lleguen aquí. Nosotros aquí ya tenemos un flujo de llegada de muestras, en cuánto tiempo se les da el diagnóstico, cada cuándo se tiene que estar recibiendo muestras de un paciente que ya empezó tratamiento y para determinar si efectivamente ya se desapareció la enfermedad. Entonces, esto pues está logrando con leucemias, pero se sigue trabajando para que más adelante se pueda hacer con tumores sólidos, con otros tipos de neoplasias hematológicas. Y entonces, esa es una de las formas en cómo logramos mejorar la sobrevida, porque tenemos tratamientos más precisos. Cuando esto no se tiene, ¿qué tienes que hacer? Pues darles a los niños esquemas mucho más fuertes de lo que se podría hacer si tuvieras el diagnóstico personalizado. Entonces, al usar un esquema tan fuerte, pues entonces las secuelas de la quimioterapia, la posibilidad de que un paciente se muera en la inducción, o sea, en los primeros intentos porque el cáncer se resuelva, son amplias. Entonces, esta estrategia va dirigida a poder usar el tratamiento correcto en el paciente correcto y durante el tiempo correcto. Y eso pues ha contribuido. Pero también contribuye el tener un hospital como estos, ¿no? El que aquí, por ejemplo, si un paciente se empieza a deteriorar tantito, que no esté respirando bien, que no le esté latiendo bien su corazón,
que esté teniendo datos de que la presión hay un proyecto de atención de deterioro. Entonces, esta atención de deterioro hace que rápidamente un paciente que empieza a ponerse un poquito mal, no nos esperamos a que avance demasiado, sino que se escala mucho la atención. ¿Cómo se escala? Pues a veces con medidas de sustancias para que le suba la presión, etcétera, o bien a veces pasarlos a una unidad de terapia intensiva. Entonces esto era algo que no pasaba antes, ¿no? Los niños con cáncer pues decían, no pueden ir a una unidad de terapia intensiva porque no son recuperables, ¿no? Entonces aquí no, aquí entran a nuestra terapia en un momento en que se pueden recuperar. Entonces la terapia intensiva de aquí del hospital es una de las terapias que mejor desenlaces tienen comparando con el mundo. ¿Por qué tienen mejores desenlaces? Pues porque precisamente la selección de pacientes que ingresa pues es muy dirigida a detectarlos muy oportunamente y no cuando el paciente ya está chocado, cuando lo tienes que intubar pero no tienes nada a la mano para atenderlo. Entonces, ese ha sido otro de los temas. Y bueno, pues ustedes vieron, ¿no? Aquí en el hospital sigue siendo protocolo el uso de cubrebocas, entonces, ¿qué pasa? Que habitualmente un niño con cáncer, sus causas de fallecimiento, pues están las infecciones. Por eso es que nosotros, a raíz de la pandemia, seguimos con el tema del cubrebocas. Sabemos que es como una medida muy exitosa para evitar las infecciones hacia ellos, pero no nada más es el tema del cubrebocas. O sea, aquí se tienen implementados un departamento de control de infecciones donde, por ejemplo, el lavado de manos, que también lo vieron ustedes al entrar, es obligatorio para todas las áreas clínicas, ¿no? Si se fijan, por todos lados, por todas las paredes, hay dispensadores de gel y siempre tienen gel, ¿no? Y esto es porque sabemos que una infección en un paciente con cáncer puede ser algo que evolucione hacia un desenlace no deseado. Entonces, estamos muy certeros de que esas tres medidas, que es tener un diagnóstico de muy alta tecnología, el tener estos programas de detección de deterioros, el tener los programas de prevención de infecciones, son de las cosas que más han impactado como para que ocurran de cosas de manera diferente. O sea, por ejemplo, en el área de Casa Teletón, sus alimentos son periódicamente checados para ver si no tienen algún tipo de bacteria o contaminación, porque pues ya sabemos que una buena puerta de ingreso a veces también son los alimentos. Entonces, para eso pues tenemos un área de nutrición que le da seguimiento pues al cuidado, y no nada más de la parte nutricional de cuántas calorías, sino también hay dietistas y pues todo lo que tenemos para poder detectar una infección alimentaria. Entonces, todas esas pequeñas cosas son las que han ido haciendo poco a poco la diferencia. Entonces, pues creo que el acompañamiento, por ejemplo, también psico-oncología, o sea, un paciente aquí, desde el primer día que llega ya tiene un médico tratante, oncólogo, pero también tiene un psico-oncólogo que le da seguimiento a, está preocupado, está triste, está enojado, cómo está con respecto a su enfermedad, él y su cuidador, ¿no? Entonces, pues lo que se hace es buscar una atención en 360 grados, o sea, no hay una sola parte del día a día de un paciente con cáncer que no esté cuidada. O sea, por ejemplo, otra cosa muy padre de Casa Teletón es que tienen ahí pequeñas aulas en donde toman clases. Entonces el paciente que llega aquí, se hospeda aquí con nosotros, puede levantarse, ir a sus clases. Si tiene algún tratamiento aquí, pues cruza el estacionamiento y llega y se le da su tratamiento y regresa para allá. Y allí hay, no nada más es cuestión escolar, sino también talleres. También buscamos que las mamás estén con algunas actividades. Entonces, pues vuelvo a repetir, es una atención en 360 grados, o sea, también no sé si se percataron, pero en medio entre la Casa Teletón y aquí pues hay una capilla, y esa capilla también es dirigida al tema espiritual. Entonces aquí
pues también atendemos esa parte de las necesidades espirituales de los pacientes. Aquí pueden bautizarse, casarse, hacer primeras comuniones, festejar sus 15 años. Pues les damos buscando que estén cada día pues cuidados en todo. Pues muchísimas gracias, doctora Esmer. La verdad debe ser un placer y un orgullo pertenecer a un hospital de esta naturaleza, en donde lo que se está haciendo es salvar vidas constantemente, y que con el mejor esfuerzo y con esta cuestión de la medicina de precisión es algo que ya incluye, ¿no?, otro tipo de datos que van a ser importantísimos para la salud del paciente. Le agradecemos muchísimo su atención y su hospitalidad, y también agradecemos mucho a Radio Universidad por siempre el apoyo. Israel Peña, que siempre está a la vanguardia de todo este proceso técnico que está atrás de cada programa. Así que muchísimas gracias. Soy Patricia García Horstman. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muy contenta de que estén aquí con nosotros, de que hayan estado aquí con nosotros, de poder haberles platicado cómo es el día a día. Ahorita va a haber un evento en donde vamos a tocar una campana para dar por terminado uno de los tratamientos de nuestros pacientes, así que los invitamos por si nos quieren acompañar al toque de campana. Y pues muchas gracias por haber estado aquí. Ya lista para este gran evento tan bonito, que es breve pero es muy bello, porque tenemos la oportunidad de recordar la misión de la fundación, que es elevar la calidad de vida de las personas que atendemos, y siempre en apego al amor y a la ciencia, que son los ejes de la Fundación Teletón, que ya tiene 27 años de existir, y nuestro hermoso hospital, que tiene 11 años, y que para eso fue creado, para momentos como los de hoy. ¿Lista para tocar la campana? ¿Sí? Usted puede guiarla también, señora, para que sea más intenso todo. Fuerte, fuerte.